En esta sesión vamos a introducir el lenguaje dinámico Ruby. Comenzaremos viendo la sintaxis de la parte estructurada del lenguaje, lo que nos permitirá crear algunos programas sencillos, y después haremos una introducción a la programación orientada a objetos desde un punto de vista genérico, y después aterrizaremos esa introducción de la programación orientada a objetos en sintaxis Ruby. ¿Cuál es la sintaxis que el lenguaje Ruby me proporciona para crear programas orientados a objetos? Ruby es un lenguaje que fue creado por Yukihiro Matsumoto, denominado por sus amigos Mats. La versión 1.0 fue publicada en 1996, o sea que lleva ya más de 12 años siendo utilizado. Es un lenguaje que, a diferencia de otros lenguajes orientados a objetos como puede ser Java, es un lenguaje orientado a objetos puro. Todo en Ruby es un objeto, en tiempo de ejecución cualquier cosa es un objeto, no hay tipos de datos simples. Ha sido un lenguaje influido principalmente por otros lenguajes como Perl y Smalltalk, y su posición en el índice TIOBE en abril de 2002 era la 10. El índice del TIOBE nos mide el grado de utilización de un lenguaje de programación en base a diferentes factores, como por ejemplo cursos docentes que pueda haber de ese lenguaje, ofertas de trabajo de ese lenguaje, etcétera. En la transparencia se muestra la página web del lenguaje Ruby. En esa página web se pueden encontrar recursos interesantes. Entre ellos hay un libro online disponible sobre este lenguaje. Vamos a ver un poquito de la sintaxis de Ruby. En esta parte vamos a ir bastante ligeros. Nos detendremos un poquito más en la parte orientada a objetos. En Ruby los nombres de variables se escriben en minúsculas, se distinguen mayúsculas y minúsculas. Los nombres de clases veremos que se escriben en mayúsculas, es importante mantener esta diferencia, es decir, las variables hay que nombrarlas siempre en minúsculas. La forma de nombrar las variables, o sea, los nombres válidos de variables son los habituales en otros lenguajes de programación. Toda variable tiene que empezar por una letra, opcionalmente puede empezar por el guión bajo, debe contener al menos una letra, y puede ir seguido de cualquier número de letras o dígitos. Entonces en la transparencia se muestran algunos ejemplos de variables válidas, como estas de aquí, y variables no válidas, como estas otras. Las variables no se declaran, y esa es una característica fundamental de cualquier lenguaje dinámico. Las variables no hace falta declararlas. El tipo de la variable se obtiene directamente de la primera vez que se le asigna un valor, de forma que en una asignación de estas características, el tipo de la variable x se considerará entero y se toma directamente de la expresión que se está asignando, de valor de la expresión que se está asignando a dicha variable. A las variables hay que darles un valor siempre antes de utilizarlas. Dado que las variables no se declaran, a veces ocurre que uno utiliza una variable sin haberle asignado un valor antes de utilizarla. En tal caso, lo más normal es que nos aparezca un error como el que aparece en la transparencia en rojo. ¿Qué tipos de datos tengo yo disponibles en el lenguaje Ruby? Bueno, pues tengo los tipos de datos habituales en cualquier lenguaje, como pueden ser los enteros, con las operaciones habituales, suma, resta, multiplicación, división entera, exponenciación, módulo. Tengo números en coma flotante, representados con la notación punto, las mismas operaciones. Yo puedo mezclar operandos de distinto tipo, es decir, puedo mezclar, por ejemplo, en una división operandos de tipo real y de tipo entero. Lo que ocurre es que si utilizo operandos del mismo tipo, se utilizará un tipo de división, por ejemplo, y si utilizo operandos de diferente tipo, se utilizará otro tipo de división. En la transparencia se puede ver cómo en esta operación, dado que los dos operandos son de tipo entero, se utiliza la división entera, con lo cual 3 entre 2 es 1. Sin embargo, si yo cambio el primer operando y lo convierto en un número real y hago la división 3.0 entre 2, lo que obtengo es un número real. Se convierte el segundo operando en un real y se hace una división real. Tengo también cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres las puedo escribir tanto entre comillas dobles como entre comillas simples. Tengo incontables operaciones para trabajar con strings. Los strings se pueden comparar, se pueden concatenar con un operador más. Hay un montón de operaciones que yo puedo realizar con cadenas de caracteres. Una característica bastante habitual en los lenguajes dinámicos es el hecho de disponer de una sintaxis concreta para colecciones de datos, para tipos de datos que son más complejos que los tipos simples y que generalmente son un conglomerado de valores de diferentes tipos. Por ejemplo, Ruby incluye una sintaxis específica para listas, que me permite especificar listas y construir listas y trabajar con listas de una manera bastante sencilla. Una lista es una colección heterogénea de elementos, es decir, puede contener elementos de diferentes tipos.
Yo puedo construir listas especificando los elementos de la lista en corchetes y separados por comas. Entonces, por ejemplo, esto me construye una lista que contiene tres elementos. El primer elemento es un elemento entero de valor 7, el segundo elemento es un elemento real y el tercer elemento es un elemento de tipo string. La lista se almacena en la variable x. Puedo construir una lista vacía simplemente especificando los corchetes vacíos. Puedo acceder a un elemento de la lista utilizando un índice entre corchetes, como si fuera un array. Y puedo asignar valor a una posición concreta de la lista con la misma notación, utilizando el igual y el valor que quiera asignar. Tengo diferentes formas de añadir elementos a una lista. Una de las más habituales es utilizar el operador menor, que me añade un elemento al final de la lista. También puedo utilizar los operadores de adición y sustracción. Otro tipo de datos muy habitual en el lenguaje dinámico es lo que se denominan los diccionarios. Un diccionario es una colección que permite asignar una clave a cada valor. Entonces lo que tengo en un diccionario son pares clave-valor, donde la clave puede ser cualquier objeto y el valor puede ser también cualquier objeto. La forma de crear diccionarios en Ruby es la que hace la transparencia, donde se crea un diccionario especificando los pares clave-valor en triángulos. Cada par clave-valor lleva la clave en primer lugar, que es un objeto, que en este caso es un objeto de tipo string, y el valor a continuación separados por un igual y un símbolo de mayor. Entonces en este caso estamos creando dos pares clave-valor, el primero con clave edad y valor 25, el segundo con clave altura y valor 1.78. A partir de ese momento x es una referencia a un diccionario que contiene estos dos pares clave-valor. Puedo acceder a los valores utilizando la clave con la notación corchetes, la misma notación que utilizábamos con las listas, de forma que x y el string edad entre corchetes hace referencia al valor 25. En Ruby puedo definir también constantes. Las constantes comienzan por mayúscula y simplemente se les asigna un valor. A partir de ese momento esa constante hace referencia a ese valor. También tengo lo que se denominan símbolos, que son similares a la constante, pero que no contienen valores. Los símbolos son útiles cuando representan un concepto que no tiene realmente asociado ningún valor. Por ejemplo, supongamos una operación cuyo resultado puede ser correcto o incorrecto. Yo podría considerar un símbolo OK, que me indica que el resultado de la operación ha sido correcto. Y podría utilizar un símbolo mal, que me indica que el resultado de la operación ha sido incorrecto. Realmente no necesito codificar estos valores. Es decir, yo no estoy interesado en codificar esos valores de ninguna manera. Evidentemente podrías codificarlos y decir que un resultado correcto es 0 y un resultado incorrecto cualquier cosa distinto de 0. O al revés, un resultado correcto es cualquier cosa distinto de 0 y un resultado incorrecto es 0. A veces, por ejemplo, se utiliza como constante para operaciones que tienen que devolver este tipo de información el -1. El -1 indica un resultado incorrecto. Sin embargo, esta codificación realmente no es necesaria. Yo solo tengo que saber si la operación ha ido bien o ha ido mal, ¿vale? Y forzarme a codificar eso de alguna manera, pues a veces es un esfuerzo que en ocasiones además no se sabe cómo hacer, porque si la función tiene que devolver algún tipo de resultado, por ejemplo, pues quizá no tenga un valor que yo pueda devolver que me indique si algo ha ido bien o ha ido mal. Entonces puedo utilizar los símbolos que no contienen valores, simplemente son símbolos. Los símbolos especifican con 2 puntos y a continuación el nombre del símbolo. Se pueden devolver como resultado y se pueden comparar. Respecto a las expresiones booleanas, tengo los operadores lógicos habituales. El AND se escribe con 2 ampersand, el OR con 2 barras verticales, el NOT es una admiración, y bueno, los operadores de comparación habituales. Tengo las dos constantes booleanas, true y false. Vamos a ver a continuación algunas cosillas relativas a cómo escribir la parte estructurada de mis programas Ruby. Entonces en concreto tengo por ejemplo la estructura de flujo de control, el if, que es lo habitual. La única diferencia es, bueno, la particularidad en Ruby es que todo if va seguido de un end. Entonces yo pongo if, una condición booleana, el cuerpo del if, y a continuación tengo que terminar siempre el if con un end. Puedo utilizar una estructura de tipo else if para encadenar varias condiciones, y puedo tener una rama else donde caigo si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores. Tengo también una estructura case con la forma habitual en otros lenguajes de programación. Quizá aquí lo más diferente es que yo puedo especificar
rangos de datos, de forma que, por ejemplo, en la transparencia se puede ver que se compara una temperatura contra rangos, por ejemplo 0.14 indica los enteros entre el 0 y el 14, entonces si la variable temperatura está en ese rango, se ejecuta esa parte del case. Tengo también las estructuras while y until, con la forma habitual en otros lenguajes de programación. Hay una estructura, hay una forma de escribir las sentencias de flujo de control que es un poquito diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en otros lenguajes y que forma parte también de las peculiaridades que presentan muchos lenguajes dinámicos. Y es que habitualmente hay más de una forma de escribir las cosas en este tipo de lenguajes. Entonces esto dota de flexibilidad al lenguaje, pero también es cierto que a veces pues, puede hacer el código un poquito menos legible. Cosas que realmente hacen lo mismo, están escritas de manera diferente y puede ser un poco difícil ver que realmente están haciendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, en este caso, estos dos whiles hacen exactamente la misma cosa. Lo que ocurre es que en un caso escribimos el while de la forma a la que estamos acostumbrados, pero en otro caso, en este caso, lo escribimos de una manera diferente. Lo que ocurre es que cuando mi sentencia de flujo de control contiene en el cuerpo una única sentencia, yo lo que puedo hacer es escribir la sentencia y a continuación la condición que se tiene que cumplir para ejecutar esa sentencia. Entonces yo ejecuto la sentencia de x igual a x por 2 mientras x sea menor que 10. Lo mismo puedo hacer con el if. Yo escribo esta cadena de caracteres si se cumple esta condición. Entonces esta es otra forma de escribir este tipo de construcciones. Cuando yo tengo una única sentencia, la puedo de alguna manera cualificar con un operador de estos de flujo de control. El último operador de flujo de control que vamos a ver es el for. Pues el for es como cualquier for en cualquier lenguaje de programación. Entonces recorre, realiza una serie de iteraciones, un número de veces, simplemente indicándole un índice que parte de un valor inicial y llega hasta un valor final. Entonces en este caso se escribe la palabra reservada for, a continuación va la variable que actúa de índice del bucle, la palabra reservada in y hay que especificar un rango en el cual nos vamos a mover. Entonces, por ejemplo, en la transferencia del primer for lo que hace es realizar 10 iteraciones de ese bucle, imprimiendo iteración de 0, iteración de 1, iteración 2, iteración 3, etc. El segundo ejemplo del for es un poquito más elaborado y hace uso de lo que se denominan iteradores que veremos posteriormente. En este caso lo que se hace es recorrer una lista de elementos, en este caso una lista de strings, pero no especifico, no digo nada acerca de los índices de la lista, no tengo que especificar los índices de la lista en que índice me voy a mover, sino que simplemente digo que quiero recorrer la lista X. Tengo una lista, la variable X hace referencia a la lista armada por estas cadenas de caracteres. Yo simplemente en el for digo que quiero recorrer la lista X. Lo que hago es utilizar una variable donde se va a ir almacenando cada uno de los elementos de la lista. Entonces, for fruta in X básicamente lo que dice es cógeme cada elemento de la lista X, me lo guardas en la variable fruta y yo ahora hago con él lo que sea. En este caso simplemente se imprime esa fruta por pantalla. Entonces la forma de funcionar este for es que en la primera pasada asocia el string mango a la variable fruta, en la segunda pasada asocia el string plátano a la variable fruta, así sucesivamente. Para la entrada-salida ya hemos estado viendo puts, también puedo utilizar gets. Gets lo que hace es obtenerme una entrada leída por teclado. Entonces yo puedo utilizar gets para obtener, por ejemplo, un número de teclado. Esta es la parte de la sintaxis de Ruby, de la parte más estructurada. Lo que vamos a ver a continuación es de manera genérica qué es esto de la programación orientada a objetos y luego ya de manera más concreta vamos a utilizar estos conceptos en lo que es sintaxis Ruby para escribir programas orientados a objetos. Bueno, la programación tradicional, algunas características de la programación tradicional es que habitualmente es secuencial, es imperativa y está orientada a procesos. Entonces lo que tengo básicamente es control del flujo de ejecución y subprogramas. ¿Vale? Nosotros controlamos por qué partes quiero que vaya pasando mi programa y luego lo que tengo son subprogramas, ¿vale? Procedimientos y funciones en los que yo puedo partir mis programas. En la programación orientada a objetos vamos a tratar de establecer un equilibrio entre lo que son los procesos y lo que son los datos. Es decir, no va a estar tan orientada a procesos, al flujo de ejecución del programa, sino que los datos van a tener también un peso bastante importante. Entonces, como novedad tendremos el concepto de objeto que va a aglutinar los datos
y los procesos que actúan sobre esos datos. Se supone que esto es un poco más antropomórfico, orientado a cómo hace el hombre las cosas frente a la programación tradicional. Una de las novedades que incorpora la programación orientada a objetos es el concepto de herencia. Aquí no vamos a hablar sobre la herencia ni sobre una cosa derivada de la herencia que es bastante interesante en programación orientada a objetos, que es el polimorfismo. Esas bases de la programación. Bueno, las 4 bases de la programación son la abstracción, la encapsulación, la modularidad y la jerarquía. Entonces, nos interesa ver en qué grado estas 4 bases de la programación se cumplen en los diferentes enfoques de programación que hemos estado viendo a lo largo de la historia de la programación. ¿Qué es la abstracción? La abstracción es un proceso mental por el cual extraigo las características esenciales de algo, ignorando los detalles superfluos que no interesan, ¿vale? Entonces extraemos las cosas realmente importantes de algo. La encapsulación es un proceso por el cual vamos a ocultar cómo se hacen las cosas, ¿vale?, de las características de una abstracción, ¿vale? Entonces a mí no me importa cómo se hace una determinada cosa, me importa qué características esenciales tiene esa cosa, pero no cómo se hacen por dentro. ¿De acuerdo? Generalmente cuando conducimos, por ejemplo, pues nos importa cuál es el pedal del freno y cuál es el pedal del acelerador, pero no nos importa cuál es el camino sigue la gasolina hasta que se mezcla en la bujía con una chispa y no sé qué, no sé cuánto. Eso no nos interesa en absoluto. ¿De acuerdo? Eso queda encapsulado en cómo funciona el motor. ¿Vale? Yo me limito a utilizar una interfaz que tengo yo con el motor, que son el volante, la caja de cambios y los pedales. La modularidad es el proceso de descomposición de un sistema en un conjunto de módulos o piezas que están acoplados, es decir, son relativamente independientes y que son muy cohesivos, es decir, tienen un significado y un sentido propios, ¿vale? Entonces, cada módulo tiene un sentido propio, ¿vale? No tiene sentido que en un módulo tenga a la vez funciones para operaciones matemáticas con matrices, por ejemplo, y definido el tipo de dato lista, ¿vale? Eso no tiene sentido que esté junto en el mismo módulo, eso es poco cohesivo, ¿vale? Más cohesivo si lo parto en 2 módulos, uno con operaciones sobre matrices, operaciones matemáticas sobre matrices, y otro con la definición del tal lista, ¿de acuerdo? Esos 2 módulos son más cohesivos que el módulo que tenía originalmente. Además, los módulos tienen que ser suficientemente independientes, es decir, tener las menores dependencias entre ellos. La jerarquía es el proceso de estructuración por el cual organizamos un conjunto de elementos en grados o niveles de responsabilidad, de incumbencia o de composición, ¿vale? Entre otros. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de jerarquía por grado de composición. Una factura tiene varios campos, como son los datos del cliente, el total a pagar y el detalle de la factura. A su vez, estos campos se descomponen también en otras partes. Los datos del cliente están compuestos por el nombre y los apellidos del cliente. El detalle está compuesto por el producto, el precio y la cantidad de cada producto. Las jerarquías por grado de clasificación son unas jerarquías como las que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en biología, ¿vale? Por ejemplo, en biología el reino de los animales se divide en el reino de los vertebrados y el de los invertebrados. Además, dentro de los vertebrados yo puedo tener los mamíferos, las aves, los peces, los anfibios. Normalmente, además, este tipo de jerarquías son disjuntas, es decir, un mamífero no es un ave y no es un pez, ¿vale? Ahora bien, cualquier mamífero y cualquier ave sí es un vertebrado. ¿De acuerdo? Entonces las clases, por así decirlo, son disjuntas. Sin embargo, por ejemplo, ambas clases pueden pertenecer a un conjunto, a un mismo conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, mamíferos y aves, ambos son vertebrados, aunque un mamífero no es un ave. Entonces, esto es una jerarquía por grado de clasificación. ¿Cuál ha sido la evolución de los lenguajes de programación a lo largo de la historia? Es decir, ¿cómo hemos llegado hasta la programación orientada a objetos que se utiliza en nuestros días? Bueno, pues lo que teníamos al principio era básicamente código máquina. Posteriormente pasamos al lenguaje ensamblador, ahí el nivel de abstracción subió muy poquito. Luego pasamos a la programación de alto nivel, ahí sí que hubo un salto cualitativo en cuanto a abstracción se refiere. Y dentro de la programación de alto nivel tenemos programación estructurada, programación modular, tipos abstractos de datos y finalmente programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Básicamente esta ordenación se basa, vamos aumentando el grado de abstracción y el grado en el que cumplimos, en el que aumentamos estas bases de la programación de las que hemos estado hablando. Entonces, por ejemplo, en el código máquina la única abstracción que tenemos son ceros y unos. Los programas son secuencias de ceros y unos. No tenemos ninguna encapsulación, ninguna modularización, ninguna jerarquización. En el lenguaje ensamblador lo que hacemos es añadir identificadores a eso. Es decir, ya no escribimos con ceros y unos, sino que utilizamos identificadores.
¿vale? Entonces la operación ADD luego posteriormente se traducirá en una secuencia de ceros y unos, que es realmente, como entiende la máquina, la operación de suma. Pero nosotros escribimos el identificador, entonces ahí tenemos un cierto grado de abstracción en que utilizamos identificadores. No hay ninguna encapsulación, pero sí hay cierta modularización porque yo puedo partir mi programa en lo que se denominan macros. Tampoco tengo ningún tipo de jerarquización. En la programación de alto nivel tenemos ya un grado de abstracción mayor, tengo lo que se denomina el subprograma, tengo ya cierta encapsulación porque tengo variables que solo viven en el ámbito de un subprograma, que son locales a una función o locales a un procedimiento, por lo tanto hay cierta encapsulación. Hay también modularización, porque tengo estructuras de control de flujo para gestionar el flujo de mi programa, y tengo también procedimientos y funciones, tengo también subprogramas. Entonces los subprogramas en sí presentan cierta modularización. Respecto a tener un código monolítico, todo el código en una sola función, pues partiendo en varias funciones están modularizando de alguna manera el código. Tengo también cierta jerarquización gracias precisamente a esas estructuras de control de flujo y a esos subprogramas. Los tipos abstractos de datos, lo que yo tengo son la definición de un conjunto de valores que son lícitos para el tipo y un conjunto de operaciones que operan sobre dichos datos. Es básicamente un tipo definido por el usuario que me permite definir múltiples variables de esos tipos. En la programación orientada a objetos, que surge aparte de los tipos abstractos de datos y el concepto de herencia, heredado de la inteligencia artificial, voy a tener todavía mayor capacidad de abstracción. Entonces, en los tipos abstractos de datos lo que tengo es abstracción teóricamente total, encapsulación teóricamente total y tengo modularización teóricamente total. Y lo que tengo son jerarquías de dependencia, unos módulos dependen de otros, y jerarquías de composición. Yo puedo tener que unos tipos se compongan de otros tipos. ¿Qué ocurre en la programación orientada a objetos? Que además a todo esto que yo tengo con los tipos abstractos de datos, yo le añado jerarquización. Jerarquización en base a lo que se denomina jerarquías de clasificación, como las que veíamos antes de animales, vertebrados, invertebrados. Entonces tengo una clasificación de elementos. Estas cuatro propiedades, abstracción, encapsulación, modularización y jerarquización, lo que me permiten es aumentar la capacidad de comprender el software que escribo, aumentar la legibilidad de ese software, el software es más mantenible y todo ello me lleva al final a ser capaz de disminuir los costes. El objetivo al final es que por mucho que crezca el código, el coste de mantenimiento de ese código permanezca constante. ¿De acuerdo? Entonces el objetivo es que al final el coste de mantenimiento no se nos vaya de las manos. ¿Por qué? Bueno, pues porque por la ley del cambio continuo, cualquier programa que se utiliza en un ámbito real tiene que cambiar, o si no cada vez va siendo menos útil. Entonces, dado que los programas tienen que cambiar por evolución, cada vez son más complejos y hay que hacer esfuerzos activos para evitar que la complejidad de este software se nos vaya de las manos. Entonces estas cuatro propiedades tratan de reducir o al menos de acotar la complejidad del software. ¿Qué elementos tengo yo en la programación orientada a objetos? Bueno, pues tengo clases y objetos, tengo mensajes y métodos, atributos y estado, herencia y polimorfismo. Vamos a escribir los 6 primeros y vamos a dejar fuera los 2 últimos. ¿Qué es una clase? Una clase es una descripción de los datos y de las operaciones que describen el comportamiento de un conjunto de elementos que son homogéneos. Es decir, yo tengo un conjunto de elementos que tienen todos el mismo comportamiento y que presentan unos datos similares. Entonces, básicamente es la descripción de una abstracción que nos va a servir de molde para construir infinitos objetos que tienen características similares. Entonces, por ejemplo, la clase fracción. La clase fracción, toda fracción tiene unos datos que son el numerador y el denominador. Toda fracción tiene también unas operaciones. Simplificar la fracción, sumar una fracción con otra, invertir una fracción. Todas estas son operaciones que describen el comportamiento de las fracciones. ¿Qué es un objeto? Un objeto es un ejemplar concreto o instancia de una clase. El objeto responde al comportamiento definido en la clase, ¿de acuerdo? Definido por las operaciones de la clase a la que pertenece. Y además, un objeto tiene unos valores concretos de los datos que se definieron en la clase, ¿vale? A esos valores se denomina estado. Entonces, por ejemplo, objetos de la clase fracción, pues la fracción 2/3, la fracción 5/8. Entonces, esos objetos tienen unos valores que es 2 para el numerador, 3 para el denominador,
por ejemplo en el caso de la fracción 2/3, que se adecúan a los datos que se definieron en la clase. Y además tienen un complemento. Ya a esa fracción le puedo decir que se simplifique, puedo decir que se invierta, etc. Las clases asumen el principio de encapsulación. Entonces, una clase tiene una vista pública, también denominada interfaz, que contiene las operaciones a las que responden todos los objetos de la clase. Estas operaciones definen el comportamiento, es lo que desde fuera pueden hacer los objetos de la clase. ¿De acuerdo? Si yo veo un objeto de esta clase, sé que puedo hacer las cosas que están definidas en su vista pública o interfaz. Y luego tengo una vista privada de implementación, que son los datos son privados, ¿de acuerdo? No se pueden ver desde fuera, y las manipulaciones que se realizan sobre esos datos. ¿Qué es un mensaje? Un mensaje es invocar una operación sobre un método. Entonces hay un objeto que es el agente activo que lanza el mensaje y hay otro objeto que es el agente pasivo que recibe el mensaje. El objeto que recibe el mensaje tiene que contemplar dicha operación dentro de la vista pública de su clase. ¿Qué es un método? Un método es la definición de una operación de una clase. ¿De acuerdo? Entonces, el mensaje es el hecho de invocar la operación y el método es la definición de dicha operación. ¿Qué es un atributo? Un atributo es cada uno de los datos de una clase. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la fracción, el numerador y el denominador son dos atributos de la clase fracción. ¿Qué es el estado de un objeto? El estado es el conjunto de los valores de los atributos que tiene un objeto por pertenecer a una clase. En un momento dado, el estado de un objeto puede cambiar a lo largo de la ejecución del programa. Entonces, por ejemplo, la fracción 26 partido por 100 tiene numerador 26 y denominador 100. Entonces, el estado del objeto es el conjunto de los valores de todos sus atributos. Desde un punto de vista más preciso, podemos decir que una clase es la definición de atributos y métodos que definen el comportamiento de un cierto conjunto de elementos homogéneos. Y un objeto es un ejemplar concreto de una clase que responde al comportamiento definido por los métodos de la clase a la que pertenece y que se adecúa al estado de los atributos de la clase a la que pertenece. Es decir, que un objeto tendrá valores para los atributos definidos en la clase y responderá a las operaciones definidas en la clase. En esta transparencia se muestra un par de clases y un par de objetos utilizando lo que se denomina notación UML. La notación UML es una notación estándar para representar de manera gráfica programas o conceptos orientados a objetos. Entonces en esta notación, pues bueno, las clases, el nombre de las clases aparece en la parte superior. Los atributos aparecen en medio de esta caja. Entonces que los atributos llevan un símbolo menos al principio. Básicamente es lo que quiere decir es que pertenecen a la vista privada de la clase. Los atributos no son visibles desde fuera de la clase. Los métodos, por contra, llevan un símbolo más distinto, un símbolo más al principio. Eso quiere decir que los métodos pertenecen a la vista pública de la clase y por lo tanto esos métodos pueden ser a un objeto de la clase fracción se le pueden lanzar esos mensajes. Los objetos se especifican indicando dos puntos y el nombre de la clase a la que pertenece el objeto. Entonces, lo que ocurre, como vemos aquí, es que efectivamente un objeto tiene un estado, que consiste en los diferentes valores que tiene para los diferentes atributos que hay definidos en su clase. En el caso del intervalo, el intervalo tiene un extremo inferior y un extremo superior. Entonces un objeto intervalo tiene un valor concreto para este atributo extremo inferior y un valor concreto para el atributo extremo superior. No vamos a hablar aquí de la herencia, sin embargo es importante destacar que la herencia es una característica esencial de la programación entre objetos que permite un mayor grado de abstracción, encapsulación, modularidad y jerarquía, que es lo que hemos estado hablando, y además nos permite una característica muy importante de la programación de objetos, que es el polimorfismo. Haciendo una comparativa respecto a la programación estructurada, podríamos decir que lo que es una clase en programación de objetos podríamos asimilarlo a un tipo abstracto de datos en programación estructurada, ¿vale? En un tipo abstracto de datos como la definición del registro que define el tipo, más los subprogramas que operan sobre los valores de ese tipo de registro. Un objeto sería como un valor del TAD, es decir, un registro concreto con valores en tiempo de ejecución. Un método es como un subprograma, un mensaje es como la llamada a un subprograma, un atributo es como el campo de un registro y un estado es como el conjunto de los valores de los campos de un registro concreto. Entonces, algunos conceptos básicos relativos a la programación de objetos
que es importante tener en cuenta es que en un programa orientado a objetos todo es un objeto, ¿vale? Es decir, el programa está compuesto de un universo de objetos. Estos objetos colaboran y se comunican, pasándose mensajes entre ellos, ¿de acuerdo? Cada objeto además tiene un estado determinado en un instante concreto de la ejecución. Recordemos que un objeto no es nada más que una instancia o un caso particular de una clase. La clase es como el molde, ¿de acuerdo? Y el objeto es el resultado de aplicar ese molde. La clase define el comportamiento de un conjunto de objetos. Lo que vamos a ver a continuación es cómo aterrizar estos conceptos en lo que es sintaxis Ruby. Ya, entonces vamos a empezar a ver código Ruby, cómo escribir programas orientados a objetos en Ruby. Vamos a comenzar por la vista pública de clases. La vista pública de una clase es básicamente el nombre de la clase más el conjunto de métodos que son públicos. Entonces, la vista pública también se le conoce como interfaz de la clase, porque es la interfaz con el mundo exterior a la clase. Las clases las vamos a declarar en un fichero propio. Vamos a tener un fichero por cada clase. Esa va a ser la forma de escribir programas orientados a objetos en Ruby. Los métodos se declaran dentro de la declaración de la clase. ¿Cómo se declara una clase en Ruby? Bueno, pues yo tengo que poner la palabra cebada class y a continuación el nombre de la clase. Los nombres de las clases comienzan siempre en mayúsculas. Posteriormente pongo la lista de métodos, el conjunto de métodos, defino el conjunto de métodos de la vista pública. Y después, si necesito poner métodos en la vista privada, puedo utilizar la palabra reservada private, y a partir de ese momento todo lo que ponga yo debajo pertenece a la vista privada. Si necesito añadir más métodos públicos, puedo después poner la palabra reservada public, y todo lo que venga a continuación pertenece a la vista pública. Los métodos, aquí tenéis un pequeño ejemplo de un método en Ruby, se escriben con la palabra reservada def y a continuación el nombre del método. Puedo llevar argumentos opcionalmente que irían a continuación entre paréntesis y separados por comas. Todo método se termina con la palabra reservada end. Entre def y end aparece el conjunto de sentencias del método, el cuerpo del método. Aquí tenéis un ejemplo de dos métodos. Realmente esta clase utils podríamos decir que es una clase bastante poco cohesiva, porque mezcla dos cosas que no tienen nada que ver entre sí. Entonces hay un método saluda que recibe un nombre y unos apellidos y escribe por pantalla pues un saludo. Hay un método a segundos que recibe un valor en milisegundos y devuelve ese valor dividido por 1000, es decir, ese valor convertido a segundos. Entonces yo estos dos métodos los tengo definidos dentro de mi clase utils, ¿de acuerdo? Entonces una vez que yo defino estos dos métodos dentro de mi clase, puedo comenzar a usarlos. Mi clase utils estará definida en un módulo de Ruby que se llamará utils.rb. Y lo que ocurre en Ruby es que en cualquier módulo que yo defina, yo puedo incluir código que puedo ejecutar directamente. Entonces, por ejemplo, a continuación de la definición de la clase, yo tengo 3 líneas que lo que me permiten es crear un objeto utils para el cual utilizo esta notación. Entonces, utilizo el nombre de la clase, el punto y a continuación un operador, que es el operador new. New es un método que no necesito yo definir en mi clase, sino que tengo ya disponible y que lo que me hace es crear un nuevo objeto de la clase utils. Este objeto lo guardo en la variable u. Lo que hago posteriormente es que al objeto que está siendo referenciado la variable u le puedo lanzar mensajes. ¿Qué mensajes le puedo lanzar? Los que yo tenga definidas en la vista pública de mi clase. En este caso la clase utils define dos métodos en su vista pública, que son saluda y a segundos. Entonces yo a u le puedo lanzar esos dos mensajes. La forma de lanzarle un mensaje a un objeto es utilizando la notación punto. Escribo el nombre del objeto, en este caso u, punto, y el mensaje que le quiero lanzar. El nombre del método que yo quiero invocar. En este caso, el primer caso sería saluda, y le tengo que pasar los argumentos. Bueno, en este caso aquí hay un error, ¿de acuerdo? Este método requiere 2 argumentos y me faltaría otra cadena de caracteres. Al objeto u también le puedo lanzar el mensaje a segundos, que me pasaría el valor que yo le paso al argumento de milisegundos a segundos. Hemos visto que también forman parte de la interfaz de una clase lo que se denominan los constructores. Los constructores son métodos específicos que me permiten inicializar los objetos de una clase. Entonces, el operador new que hemos visto para crear objetos lo que hace es que internamente llama el constructor de la clase. Los constructores en Ruby son métodos que llevan el nombre de initialize y yo puedo definir mis propios constructores para mis clases. Los constructores se llaman automáticamente cada vez que crea un objeto de la clase y los argumentos que se pasan a new son pasados al método initialize. Entonces yo puedo definir un método initialize para mis clases.
Entonces hemos visto que para utilizar, para crear objetos y lanzarle mensajes, yo necesito construir primero un objeto, para lo cual tengo que poner el nombre de la clase, .new, y los argumentos que requiera el constructor de la clase. Opcionalmente, si mi clase es definida en otro fichero, tengo que importar primero de alguna forma el fichero. Esto se hace utilizando la palabra reservada require, seguida a continuación de una cadena de un string que contiene el nombre del fichero sin extensión. A continuación, utilizo el nombre de la clase y el operador new con los argumentos que sean necesarios para construir un objeto. Ese objeto lo puedo yo guardar en una variable. Posteriormente puedo lanzarle mensajes a ese objeto utilizando el nombre de la variable, el punto y el mensaje que yo quiero lanzar. ¿Cuál es la vista privada de la clase? Bueno, la vista privada de una clase es lo que yo pongo a continuación de la palabra reservada private. Poniendo cosas en la vista privada puedo encapsular información para el resto de clases del programa, es decir, esa información no se ve desde otras clases de mi programa. Entonces lo que implementamos en la vista privada de una clase son métodos que no forman parte del comportamiento público, ¿de acuerdo? Que no necesito que estén disponibles al resto de clases del programa. Por ejemplo, una cosa que es siempre privada y que debería ser siempre privada son los atributos de la clase. Entonces aquí tenéis un ejemplo de la definición de la clase intervalo, donde yo tengo un constructor para la clase intervalo que recibe un límite inferior y un límite superior. En este constructor yo lo que hago es inicializar los atributos de mi intervalo. Un intervalo tiene los atributos, que es el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo escribo los atributos y asigno valor a estos atributos? Los atributos van siempre precedidos por el símbolo arroba. ¿De acuerdo? No hay que declararlos, entonces simplemente lo que hago es que en el constructor hago uso de ellos asignándoles un valor la primera vez que los uso. Entonces lo que hago en el constructor es que al atributo límite inferior le asigno valor límite inf y al atributo límite superior le asigno valor límite sub. De esa forma inicializo los atributos de la clase. A partir de este momento yo tengo disponibles esos dos atributos. Puedo hacerlo de esos dos atributos en otros métodos. Por ejemplo, el método mostrar de la clase intervalo me imprime por pantalla los valores de esos dos atributos. Ruby tiene una sintaxis muy particular para poder sacar en un string los valores de las variables que hay en el programa. Entonces, eso se consigue escribiendo dentro del string una almohadilla, una llave de apertura, la variable que yo quiero meter dentro del string y una llave de cierre. En tiempo de ejecución, lo que se hace es que se construye un string donde esto se sustituye por el valor de este atributo. Los atributos son privados por defecto, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, los atributos no pueden ser accedidos desde fuera de mi clase. Eso me proporciona encapsulación, ¿de acuerdo? Y me permite que otros objetos no puedan estar tocando los atributos de la clase. Esto es importante porque uno habitualmente quiere que sus estados, que sus objetos se mantengan en un estado consistente. Es decir, no queremos que en un momento dado un objeto tenga un estado que no tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, mantener los atributos protegidos, encapsulados en la parte privada de la clase me impide que alguien desde fuera pueda alterar el estado de mis objetos y por lo tanto llevarlo a un estado inconsistente. Ya, supóngase el siguiente ejercicio. Se quiere conseguir la siguiente funcionalidad para la clase intervalo. Inicializar los valores del intervalo, que lo hemos visto en la transparencia anterior, visualizar los valores del intervalo de pantalla, que también lo hemos visto, y ahora tres cosas que no hemos visto: calcular la longitud del intervalo, indicar si un intervalo es igual a otro, e indicar si cierto valor está incluido en un intervalo. Para ello hay que definir los métodos correspondientes que consigan esta funcionalidad. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, vamos a implementar los dos primeros y el tercero para que lo implementéis vosotros. Vamos a utilizar el entorno de desarrollo Eclipse para desarrollar nuestros programas en Ruby. Vamos a crear nuestro primer proyecto Ruby. Venga, la categoría Ruby y le digo crear un nuevo proyecto Ruby. Me pregunta si quiero cambiar a la perspectiva de Ruby. Voy a decir sí.
A partir de este momento yo tengo mi proyecto en el workspace y lo que quiero hacer ahora es crear la clase intervalo. Así que con el botón derecho le digo New Ruby Class. Le doy el nombre de la clase y automáticamente me crea un intervalo.rb y me introduce ya lo mínimo para la clase intervalo, que es la palabra reservada clase, y el nombre de la clase y el end, que es la definición de la clase. Tengo que proporcionar un constructor para la clase intervalo. De acuerdo, dado que cualquier intervalo requiere un límite inferior y un límite superior. Tiene sentido que cree un objeto sin darle unos valores a estos límites. Pues si quiero que obligatoriamente haya que definir unos límites para cualquier intervalo, tengo que proporcionar un constructor. Los constructores se llaman initialize y este constructor en concreto recibe dos argumentos. Lo que voy a hacer es quedarme con esos valores en los atributos de mi clase, que van a ser límite inferior y límite superior. A continuación, lo que se me pidiera es calcular la longitud del intervalo. Entonces, tengo que definir un método longitud que estará en la vista pública de la clase, porque quiero que desde fuera se pueda pedir la longitud de un intervalo, por lo tanto tiene que estar en la vista pública. No recibe ningún argumento y simplemente lo que devuelve es el límite superior menos el límite inferior. Tengo que implementar también una función iguales que recibe otro intervalo y que me devuelve si el intervalo que recibe el mensaje es igual al otro intervalo. Hay que recordar que en notación objeto siempre hay un objeto que es el que recibe el mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se llama el método iguales, hay un objeto que es el que ha recibido el mensaje. Yo puedo acceder directamente a los atributos de este objeto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo son dos intervalos iguales? Cuando el límite inferior es igual en ambos y el límite superior es igual en ambos. Entonces, simplemente yo tengo que devolver que el límite inferior de este intervalo es igual a otro intervalo al límite inferior del otro intervalo y que el límite superior de este intervalo es igual a otro intervalo límite superior. Sin embargo, esto no va a funcionar, porque yo, desde el objeto que recibe el mensaje, no puedo acceder a la vista privada del objeto que recibo como argumento, de forma que no puedo acceder a los atributos de este otro intervalo. Para ver cómo hacerlo, vamos a hablar un poquito de lo que se denominan los métodos de acceso. Entonces recordamos que nunca deberíamos acceder a los atributos de un objeto de forma directa desde fuera de la clase. ¿De acuerdo? Es decir, con las operaciones de la interfaz o vista pública de la clase debería ser suficiente. Solo en aquellos casos en los que sea estrictamente necesario se accederá a los atributos a través de dos métodos. Es decir, no vamos a acceder directamente a los atributos, sino que lo vamos a hacer a través de dos métodos. Métodos get, que consultan el estado del objeto. ¿De acuerdo? Cada método consulta el valor de un atributo, entonces habitualmente se nombran como get y el nombre del atributo. Y métodos set, que modifican el estado del objeto. Cada método modifica el valor de un único atributo. Entonces normalmente se nombran como set y el nombre del atributo. Entonces, un ejemplo donde no son necesarios los métodos de acceso a los atributos es la clase intervalo para conocer la longitud de un intervalo. Si yo quiero conocer la longitud de un intervalo, utilizo el método intervalo de la clase intervalo, ¿de acuerdo? Que está definido en la vista pública. No debería utilizar el acceso a través de métodos get y métodos set a los atributos del objeto para, como aparece aquí abajo, calcular desde fuera la longitud del intervalo. Romper la encapsulación, ¿de acuerdo? Aquí estamos extrayendo información de la interioridad del objeto, ¿vale? Entonces, si se puede evitar esto, hay que evitarlo. Entonces, yo tengo una función longitud que directamente la puedo llamar y el objeto que recibe el mensaje, en este caso es el objeto intervalo, sabe cómo calcular su longitud. Sin embargo, hay ocasiones en las que yo sí necesito los métodos get y los métodos set. Por ejemplo, en la clase intervalo para saber si dos intervalos son iguales. Dado que yo no puedo acceder a los atributos del objeto otro intervalo, necesito proporcionar métodos get y métodos set
necesito proporcionar métodos get para estos atributos, de forma que yo pueda comparar efectivamente el atributo límite inferior del objeto que recibe el mensaje con el atributo límite inferior del otro intervalo. Aunque en Ruby no se utiliza la notación get, realmente esto es un método get. La forma de definir métodos get en Ruby es como la que aparece en esta transparencia. ¿Vale? En esta transparencia se muestra la clase fecha, que se inicializa con un día, un mes y un año, y yo puedo obtener el valor concreto del día, del mes y del año a través de tres métodos get. Los métodos get se llaman como los atributos, pero sin la arroba. Entonces simplemente lo que hacen es devolver el valor del atributo. En Ruby yo puedo utilizar la sentencia return para devolver el valor, o también puedo directamente especificar el valor que quiero devolver. En el caso, simplemente si pongo el atributo day, este valor se devuelve automáticamente. El último valor que aparezca en el cuerpo de la función se devuelve como si se hiciera un return de ese valor. Entonces, esto es un ejemplo, el de la clase fecha, donde también hay, pues es necesario introducir los métodos get. ¿De acuerdo? Porque me puede interesar indagar exclusivamente el día de la fecha, ¿vale? Sin tratar la fecha como un todo. Lo que ocurre es que en Ruby, y esta es otra característica de los lenguajes dinámicos, normalmente los métodos get y bset no se escriben. Lo que hay es una forma resumida de especificar que yo quiero tener métodos get para determinados atributos. Esa forma es utilizando la palabra ttrreader y a continuación los atributos que yo quiero hacer para los que quiero proporcionar un método get. Lo que ocurre es que estos atributos, en lugar de especificarse con la arroba, se especifican con los puntos, como si fueran símbolos. Entonces, esto le dice a Ruby que haga un método get para el atributo day, para el atributo month y para el atributo year. De esta forma, yo puedo acceder al atributo day de un objeto del tipo fecha simplemente con esta sintaxis. Los métodos set tienen una sintaxis un poquito particular, ya que en Ruby un método set se escribe con el nombre del atributo sin la arroba y a continuación un símbolo igual. Esto le indica a Ruby que esto es un método set. Lo que se hace en el cuerpo del método es simplemente asociar el valor que se recibe como argumento al atributo correspondiente. Cualquier método set recibe siempre un valor, que es el valor por el que queremos cambiar el valor del atributo. Igualmente, a lo que sucede con los métodos get, yo tengo una forma resumida de decirle a Ruby que me genere automáticamente los métodos set para mis atributos. Para ello utilizo la sintaxis attr_breather. Entonces, como un nuevo ejercicio, se propone crear la clase de fracción. Esta clase debe responder al menos a la siguiente funcionalidad: devolver la fracción como un string, indicar si una fracción es menor que otra, indicar si una fracción es mayor que otra e indicar si una fracción es equivalente a otra. Se pide también crear un programa que almacene tres fracciones en un array y las muestre por pantalla antes y después de ordenarlas de menor a mayor. Entonces, a la vista del enunciado es evidente que estas cuatro operaciones deben pertenecer a la vista pública de la clase. ¿De acuerdo? Lo que es una funcionalidad que debe proporcionar cualquier objeto fracción a cualquiera que use una fracción. Vamos a nuestra clase fracción. Podemos hacerlo en el mismo proyecto en el que tenemos nuestra clase intervalo, si es que son dos cosas que van a coexistir en nuestro programa. Pero si no van a coexistir dentro del mismo programa, pues lo razonable es que nos creemos un proyecto nuevo para las fracciones. En este proyecto creo una nueva clase fracción. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si yo necesito inicializar de alguna manera mi fracción. Necesito proporcionar valores iniciales para mi fracción. Evidentemente mi fracción va a tener un numerador y un denominador. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, cuando yo creo un objeto fracción, ¿tengo que especificar obligatoriamente el numerador y el denominador? Hombre, pues parece razonable que sí, porque a priori no se me ocurre a mí ningún valor por defecto que yo pudiera utilizar en un objeto fracción para inicializar automáticamente los atributos. Pues tendrá que ser proporcionado desde fuera esa información. Así que necesito un método, un constructor, un método initialize, que reciba el numerador y el denominador. Lo que toca hacer dentro de este método es quedarme con esos valores en mis atributos. Lo primero que me pide es un método que me permita devolver la fracción como una cadena de caracteres.
Para ello puedo definir el método con este nombre, tu-s, y la ventaja de hacerlo así es que luego cada vez que Ruby necesite pintar una fracción de alguna manera, por ejemplo por pantalla, sabrá cómo hacerlo. Porque Ruby por defecto lo primero que intenta es llamar a un método que se llame de esta manera para obtener una cadena de caracteres que representa el objeto. Entonces si yo construyo una cadena de caracteres con los valores de los atributos del objeto, cada vez que Ruby necesite mostrar un objeto tipo fracción por pantalla, se apoyará en este método para obtener la representación textual del objeto. Entonces, de esta manera yo devuelvo un string que representa este objeto fracción. ¿Con qué? Con los valores del numerador, la barra de dividir y el valor del denominador. Cada vez que haya que pintar un objeto fracción, se utilizará este tipo de representación. A continuación, lo que nos pide el enunciado es que definamos un método que me permita saber si una fracción es menor que otra. Para saber si una fracción es menor que otra, se multiplica el numerador de una por el denominador de otra y se compara con el resultado de multiplicar el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Es decir, se multiplican de forma cruzada y se comparan. Cuando implementamos el método nos damos cuenta de que yo necesito acceder a la vista privada de esta otra fracción, dado que tengo que multiplicar mi numerador, el numerador del objeto que recibe el mensaje, ese objeto pasivo que recibe el mensaje, por el denominador de la fracción que recibo como argumento, otra fracción. Entonces, para ello necesito proporcionar métodos get para el numerador y el denominador. De esta manera sé si una fracción es menor que otra. ¿Cómo sé si dos fracciones son equivalentes? Pues lo que hago es multiplicar las cruzadas y compararlas por igualdad. Simplemente tengo que devolver el resultado de cruzar, de comparar la multiplicación cruzada de ambas fracciones. Ruby tiene la particularidad de que las sentencias no se terminan con puntos y comas, por lo tanto considera que dos sentencias son diferentes y aparecen en líneas distintas. Por eso no me gusta mucho la idea de partir en varias líneas esta expresión. ¿De acuerdo? Prefiero dejarlo en una sola línea porque es posible que Ruby lo considerara como dos sentencias diferentes y por lo tanto en tiempo de ejecución me diera un error. La función es mayor. Bueno, antes de implementar la función de mayor vamos a implementar una función iguales. ¿Por qué? Dos fracciones son iguales si el numerador es el mismo y el denominador también. ¿Por qué implemento primero esta función iguales? Porque posteriormente puedo implementar la función es mayor en función de la función es menor y de la función iguales. Entonces digo que una función es mayor que otra si no es menor y no son iguales. Bueno, iguales debería ser es igual . Entonces, si la fracción que recibo como argumento no es menor que la fracción que recibe el mensaje, ni es igual, entonces es mayor. De forma que la implementación del método es mayor se realiza en base
a la implementación del método es menor y del método es igual. La última parte del programa se deja como ejercicio de alumno crear un programa que almacene 3 fracciones en un array y la muestre por pantalla antes y después de ordenarlas de mayor a menor. Bueno, cuando hay similitud entre implementaciones de varios métodos, a veces lo que se hace es codificar un nuevo método con las cosas comunes y hacer este método privado, dado que habitualmente son detalles de implementación. Entonces, si yo tengo dos métodos que hacen cosas parecidas, o una parte de esos dos métodos es la misma, pues entonces lo que puedo hacer es sacar un tercer método, esos dos métodos llaman al tercero, pero ese tercer método debería ser privado, dado que no pertenece al comportamiento de la clase. No pertenece a la vista pública, no es algo que yo quiera realizar desde fuera, sino que es una interioridad, es una cosa relativa a cómo están implementados los otros métodos. Entonces ese método debería ser privado. Entonces vamos a ver un poquito, a grosso modo, un método de desarrollo de programas. Entonces, lo interesante de la programación orientada a objetos es que los objetos por sí mismos no son interesantes, sino que cada objeto contribuye al comportamiento de un sistema colaborando con otros objetos. ¿De acuerdo? Entonces, cada objeto debe asumir ciertas responsabilidades, ¿vale? Sin olvidar el carácter antropomórfico de la programación de objetos, que básicamente lo que quiere decir es que cada cosa debe ocupar el lugar esperado. Esto lo que quiere decir es que hay que aprender a delegar. Cada objeto tiene sus responsabilidades. Es responsabilidad de un objeto intervalo calcular la longitud. Su longitud, ¿vale? No es mi responsabilidad calcular la longitud del intervalo, sino que es la suya, puesto que él es un objeto intervalo. Él sabe cómo calcular la longitud mejor que nadie, para algo es un intervalo. Entonces, cada objeto tiene que asumir las responsabilidades que le corresponden y tiene que saber delegar las que no le corresponden. Entonces, lo que no es razonable es que si yo no soy un intervalo, me dedique a desencapsular el límite inferior y el límite superior de un objeto intervalo para calcular yo la longitud. No, tengo que saber delegar eso en el objeto intervalo. ¿Cuántos objetos existen en el programa? Bueno, pues tenemos que tratar de formar una jerarquía de composición de objetos. Entonces hay que ver hasta qué punto componemos sucesivamente los objetos en otros objetos más pequeños. ¿De acuerdo? Entonces este proceso hay que irlo realizando y lo difícil muchas veces es saber en qué momento parar. El método que se propone aquí tiene 5 fases que se aplican de forma cíclica. Básicamente consiste en, comenzamos tomando una clase, definimos el comportamiento o vista pública de esa clase, definimos los atributos de la clase, codificamos los métodos. Si necesito utilizar otras clases y otros métodos de esas clases, los utilizo como si estuvieran implementados. Posteriormente luego ya los implementaremos. Y el último paso consiste precisamente en recapitular qué nuevas clases me han surgido y qué nuevos métodos han aparecido. A lo mejor aparecen métodos que serán necesarios en la clase que estoy definiendo y también aparecen métodos que serán necesarios en las nuevas clases que han ido apareciendo. Entonces en este momento recapitulo y tengo que volver a elegir de entre todas las clases que me han surgido una nueva clase para definirla y volver a repetir todo este proceso. Lo que se propone es el ejercicio que aparece en las transparencias, que es crear un programa orientado a objetos que gestione una biblioteca como la que pueda haber aquí en la universidad, en el campus de Móstoles, por ejemplo. Entonces esta biblioteca debe almacenar información relacionada con los libros y los préstamos de estos libros. Entonces de cada libro interesa conocer el ISBN y el título. Además, también queremos saber las veces que se ha prestado el libro. Entonces de cada libro tenemos que almacenar la lista de préstamos que se han realizado del mismo. Solo vamos a considerar que existe un único ejemplar de cada libro en la biblioteca. En relación con los préstamos, nos interesa conocer el estado de cada préstamo, el usuario del libro, es decir, a quién se le prestó el libro, y la fecha de inicio y de fin del préstamo. Consideraremos que cada libro se presta exclusivamente por 7 días. Entonces lo que se pide es crear este programa orientado a objetos. Se puede utilizar para la implementación la clase date, proporcionada en la librería estándar de Ruby. Entonces, para utilizar esta clase date, primero tengo que importar la clase. Como hemos visto, la clase se importa utilizando la palabra require y a continuación el nombre de la clase. Luego podemos utilizar las fechas con la notación que aparece en la transparencia. Yo puedo crear un nuevo objeto date de esta manera, de forma que a partir de ese momento hoy es un objeto date que corresponde al 27 de abril de 2006.
Yo puedo consultar los datos de la fecha, puedo imprimir la fecha o puedo consultar cada uno de los datos de la fecha, el día, el mes y el año. Entonces hasta aquí lo que ha sido la introducción de la programación orientada a objetos con Ruby. Posteriormente veremos cómo utilizar aspectos más avanzados del lenguaje, principalmente lo que son las colecciones, lo que son los bloques y lo que son los iteradores. También veremos acerca de cadenas de caracteres y expresiones regulares.